reconocer especies de laurasia por las hojas. Y aquí, por supuesto, fue un gran pleito porque ni Daniel ni Lauro creían que eso era posible. ¿De acuerdo? Y nosotros estábamos seguros de que efectivamente íbamos a lograr hacerlo adecuadamente. ¿De acuerdo? Además, aquí siempre hay una agenda escondida, ¿verdad? De este tipo de cosas, nos permitió desarrollar teoría. Una teoría propia que, aplicada a este tipo de métodos, le hemos logrado generalizar a muchas aplicaciones. Reconocer manos, o identificar personas por las manos, que lo queremos usar para reconocer salamandras y ranitas por las patas. También hemos logrado reconocer firma, reconocer labios, y hemos probado que es una técnica bastante robusta. Y vamos a responder a la pregunta de la variabilidad que les hizo Paquito para que veamos que el jodido sistema, a pesar de todo lo salvaje que le hicimos, efectivamente logra clasificar adecuadamente. O sea, dice que esta especie se da. Este es un trabajo que también se hizo a nivel de especies, específicamente de las distintas especies, y algo que decía Daniel que era imposible, que era lograr reagrupar y reconocer géneros. Entonces también es un algoritmo que generaliza y reconoce géneros también. ¿De acuerdo? Entonces, digamos que fue un momento crítico, y claro, como es el más viejo, es el que más teoría ha desarrollado, evidentemente. Y entonces lo que vamos a ver aquí es un resultado de varios años de trabajo, evidentemente, resumido en pocos aspectos. Entonces, un poquito la presentación tiene una idea de motivación general, que vamos a hacer simplemente una justificación muy simple. Básicamente porque con este vendimos la idea de poder abarcar muchas áreas, y hay motivaciones económicas, psicológicas, teóricas, todo lo que nos interese, porque decíamos con lo podemos vender muy bien entre comillas y logramos presentar proyectos. De hecho, este proyecto fue en efecto también financiado por la ESI, que en esa época se llamaba AEX. ¿De acuerdo? No, se le había quitado la parte de desarrollo, la última de. Después una introducción general en la cual vamos a hacer las explicaciones generales de lo que consiste, digamos, el problema de la clasificación, y vamos a ver una descripción de los componentes donde nos metemos un poquito en aspectos teóricos, porque hemos mencionado mucho acá que las técnicas más usuales, ustedes han oído hablar, es las máquinas de soporte vectorial, SVM, porque es que es interesante trabajar con ese tipo de herramientas. Y finalmente tenemos resultados generales, conclusiones y algunas ideas de lo que se puede usar este tipo de trabajo en futuros trabajos que podamos eventualmente trabajar. Entonces, bueno, hay diferentes sectores, evidentemente, aspectos económicos, tecnológicos y evidentemente académicos que nos han ayudado a desarrollar este nuevo sistema. Simplemente para tener una idea general es una motivación económica, es por ejemplo la idea de que se pueden patentar los vegetales de alguna forma, ¿ya? De la misma manera como se patentan también y demás, que existe un ejemplo en el Reino Unido de un lugar donde se puede hacer este tipo de cosas para crisantemos. ¿De acuerdo? Ok, ¿por qué es que es interesante, digamos, justificaciones de este tipo? Bueno, tenemos ahora el asunto de tratados de libre comercio en los cuales se puede proteger, ¿cómo se llama?, las denominaciones de origen de plantas, etcétera y demás. Pues uno podría decir, bueno, este sistema se puede usar para certificar de alguna manera la denominación de origen. ¿De acuerdo? Y evidentemente que hay industrias que están interesadas en este tipo de reconocimiento de especies, como agroquímicos, abonos, pesticidas, etc. ¿De acuerdo? También tenemos motivaciones, evidentemente, ecológicas y de biodiversidad, básicamente porque de hecho estamos perdiendo especímenes y ¿cómo se llama? Variabilidad biológica. Por lo menos debemos de ser capaces de hacer algún tipo de inventario, por lo menos de lo que tenemos. Por otro lado, pues los especialistas son caros, son difíciles, y sería interesante que por medios simples, como por ejemplo teléfonos, tomamos una foto, lo envío al sistema, y el sistema de la universidad me responde y me dice, usted lo que tiene es esto. Y entonces el nivel del especialista pues queda, digamos, relegado con la idea de que técnicos o agricultores o cosas de ese tipo pudiesen eventualmente tener información de primera mano de una manera muy rápida.
Por otro lado, bueno, el reconocimiento automático es un sustituto de alguna manera del especialista, o sea que disminuye errores de alguna forma, sistematiza, abarca costos y ofrece servicios de consultoría en tal caso. Se da el caso eventualmente de que existen varios criterios taxonómicos para efectivamente catalogar una especie y eventualmente algo que sea subjetivo de alguna manera pueda evidentemente lograr una clasificación diciendo cuáles son las ventajas de un sistema o de otro y eventualmente elaborar un mejor sistema con respecto a las evaluaciones que está haciendo el sistema. ¿De acuerdo? Bueno, el objeto de estudio básicamente son hojas de la familia Laurasia, son hojas enteras y son muy simples. Ese es el primer problema, digamos, teórico, que normalmente todas las clasificaciones que se habían establecido, por ejemplo, es con hojas muy particulares. Por ejemplo, para reconocer rosas, ¿de acuerdo? Básicamente se usa el número de lóbulos, etc. Entonces, contando lóbulos es relativamente sencillo lograr una identificación. Las lauracias son las que dibujamos toda la vida y entonces son muy similares entre sí. Entonces, uno de los principales retos era distinguir las distintas hojas. ¿De acuerdo? Básicamente lo que hicimos fue recolectar hojas, ¿de acuerdo? Y lo único que se hizo literalmente fue nada más limpiarlas relativamente. En algunos casos y las últimas ya ni siquiera las limpiábamos, tenían un poco de musgos y cosas por el estilo, ¿de acuerdo? Pero normalmente el procedimiento es limpiarlas. En esa época trabajamos con escáneres, entonces escaneamos 800 dpi y a color, básicamente. ¿De acuerdo? Y se implementó un clasificador que lo primero que iba a hacer básicamente era fijarse solamente en la silueta y no utilizar un método de clasificación en el cual interviniese, por ejemplo, la venación, la distribución de venas, ese tipo de cosas, sino solamente la silueta, que es trabajar en calzoncillos, prácticamente, o sea, con la idea real de tener el mínimo posible de información para ver si efectivamente podemos ser lo suficientemente distintos. Entonces, bueno, las áreas consideradas básicamente se establecieron en Santa Rosa, en San Ramón, en algunos lugares del Valle Central, y lo que hicimos básicamente, de los 24 géneros de especies existentes, nosotros solamente pues procesamos 7, que es bastante, digamos, significativo proporcionalmente. ¿De acuerdo? Hay que entender también que en la Laurasia son 120 especies presentes en San José. Entonces, un poquito las diferentes especies con las que trabajamos pues son Pelvedamne, Ortea y los diferentes tipos de Ortea. Lo que es interesante también, noten ustedes que el género, por ejemplo, solamente cogimos una sola y, por ejemplo, pusimos varias en Ortea con la idea de decir aquí lo rompemos. El método que vamos a poner eventualmente se rompe porque hay más generalización a este nivel de la que hay, por ejemplo, en este sentido que solamente es una, de esta que hay 2, ¿de acuerdo? Y entonces dijimos, bueno, vamos a ver si es posible que efectivamente logremos reconocer, o sea, clasificar los distintos géneros. ¿De acuerdo? Básicamente es un sistema de procesamiento de imágenes, está orientado a procesar lo que es el borde, ¿de acuerdo? Y la idea básica es que, bueno, la secuenciación de borde normalmente está muy bien codificada desde el punto de vista de un modelo markoviano, es decir, a la hora de trazar el siguiente punto se traza con respecto orientado a cómo estaba el primero y así sucesivamente. O sea, uno no traza un borde primero por un lado, después a otro y brincando de manera aleatoria, sino que sigue un cierto tipo de secuencia. Entonces, un modelo markoviano está orientado justamente, ¿de acuerdo?, a modelar esa idea de que la secuenciación sigue un patrón definido y además tiene una calificación probabilística, o sea, que le dice a uno probabilísticamente que una segunda está de haber efectivamente clasificado. ¿De acuerdo? Y pues, por otra parte, hicimos un módulo que nos permitiese separar mejor las clases. ¿De acuerdo? O sea, el modelo markoviano pues, se confunde relativamente, digamos, con algunos géneros y entonces lo mejoramos. Y la manera fue, lo usamos como un criterio, digamos, dentro de un método de separación para lograr efectivamente clasificar mejor. Entonces, básicamente lo que hacemos, tenemos una colección de imágenes que nosotros llamamos bases de datos,
traemos su contorno, y aplicamos el método de modelos ocultos de Markov, que lo usamos como lo que es el núcleo propiamente, lo que es el segundo método, que es el método de Fisher, y efectivamente hacemos la clasificación con máquinas de soporte vector. ¿De acuerdo? Y a partir de esta clasificación, efectivamente, tomamos una decisión, logramos una clasificación. ¿De acuerdo? La idea, para tener un poquito las condiciones en las cuales se efectuó, teníamos una hoja, evidentemente lo hicimos a nivel de laboratorio, no las tomamos las fotografías directamente sobre la planta, sino que recolectamos las hojitas, las pusimos en un papel blanco y las escaneamos. Y esto es, digamos, el centro que ustedes ven pues, de la hoja en blanco. Quitamos el fondo, una vez que tenemos el fondo, tomamos efectivamente lo que es, o sea, separamos lo que es la hoja del fondo, lo binalizamos completamente, o sea, todo está en uno, que es el cuerpo de la hoja, el cero y el resto, y a partir de esta forma, pues generamos lo que es el contorno. Este contorno que está acá corresponde no a esta hoja, sino a una hoja que fue mordida, que fue la idea de decir, tenemos variabilidad de las especies que estamos cogiendo. Lo que hicimos fue, no sesgamos las hojas como tal. Entonces vamos a ver las diferentes hojas con las que trabajamos. ¿De acuerdo? Entonces, la codificación que implementamos evidentemente tiene que ser independiente del tamaño, ya que hay una variabilidad de tamaño según una misma especie. Existe variabilidad de tamaño según una misma planta. ¿De acuerdo? Y por otro lado, lo que hicimos fue regularizar los puntos con que caracterizamos el borde, poniendo ciertos puntos de control, y la codificación que usamos fue una descripción angular de la secuencia del borde, lo que nos evita, digamos, errores de orientación y de escalado. Hojas muy grandes y hojas pequeñas van a tener el mismo tipo de codificación si tienen más o menos el mismo tipo de y independientemente de la orientación con que se tomó, pues es cambió la foto. Entonces, básicamente lo que hicimos fue un procedimiento relativamente tonto, que es la idea de decir, bueno, uno puede establecer una relación entre los puntos básicamente hasta que cambien de orientación en un sentido. Entonces digo, todos estos puntos pertenecen a la misma orientación, estos pertenecen a otra orientación y estos pertenecen a otra orientación. Bueno, básicamente lo que hicimos fue ver los cambios de sentido entre la relación de los puntos en líneas y columnas. Por ejemplo, en este caso nos damos cuenta que basándonos en ese sesgo, aquí tenemos 3 puntos que cada uno de ellos constituye una relación particular. Porque claro, aquí si yo lo que estoy viendo es con respecto a este punto de acá, estoy viendo que este está apuntando a este, está apuntando a este. Entonces este debiera pertenecer a una relación, esta a otra relación y esta a otra relación. Entonces para evitar que se presenten estas secuencias de puntos así, lo que hicimos básicamente fue coger el primero diferente de la próxima descripción. ¿De acuerdo? Y básicamente lo que queremos es construir pues este tipo de conjuntos, evitar la construcción de estos puntos que sean reducidos a un solo punto, y la manera de hacerlo es preservando el primer punto a partir del momento en el cual cambia esa descripción de constancia. Y después lo que hacemos es, como tenemos el tamaño de la hoja que tiene una descripción de puntos, por así decirlo, las hojas tienen diferentes tamaños, entonces tendrían diferentes largos. Lo que hicimos fue uniformemente coger un número de puntos respetando esa estructura que generamos de conjuntos, digamos, de coherencia. ¿De acuerdo? Y entonces, básicamente lo que hacemos es, y aquí lo hacemos pintándolo de color, aquí vemos, por ejemplo, que todos estos puntos tienen la misma relación y están en rojo, y la manera de leerlo es básicamente hacer rojo, verde y azul. Azul, ¿de acuerdo? Y siguiendo las manecillas del reloj. Entonces aquí en todos estos puntos conservan esa misma idea de pertenecer a la misma estructura. Aquí cambia de estructura, entonces pasa a verde. Aquí vuelve a cambiar, entonces es azul. Después vuelve a cambiar nuevamente el rojo y así sucesivamente. Y estamos viendo, por ejemplo, que esta tiene 27 estructuras diferentes. ¿De acuerdo? No entiendo, ¿por qué es que ese hueco que hizo el herbívoro pertenece a la misma estructura roja? Porque todos estos puntos, esto de acá, lo que estoy diciendo es cada vez que cambia
el sentido de las líneas. O sea, cuando la línea X sigue progresando, o sea, las líneas que van en este sentido siguen progresando, ¿de acuerdo? Pertenecen a la misma relación. Una vez que cambia de sentido, entonces cambia de estructura, cambia de color. ¿De acuerdo? Eso me permite coger todas las diferentes partes, clasificarlas de alguna manera de la que está compuesto el objeto. ¿Viste la idea? No, la última parte no, porque o sea, si yo veo lo rojo de la derecha y de donde se me ocurre el bicho, No tiene nada que ver con el rojo izquierdo. No, es que este es otro. O sea, es que cada vez que cambia de estructura, cambia, y como solamente tengo otros colores, okay. para hacerlos, porque es muy difícil ver los puntos, por ejemplo, aquí hay estructuras muy pequeñitas, no se ven. Entonces, cambio de colores, cambio de colores, cambia de relación. ¿De acuerdo? Y entonces, ¿cuál es la idea? Como voy a coger un número finito de puntos, por ejemplo, 400 puntos para todos, de manera que sea uniforme, lo voy a distribuir, claro, dependiendo del tamaño de cada una de esas estructuras. Entonces, todas las estructuras van a tener puntos representativos. Esa es la idea básica. Me cuesta imaginarme en qué escala cambia la orientación, o sea, ¿cómo? ¿No es un ángulo o cómo? La orientación se refiere a las líneas, o sea, esto es la línea 1, la línea 2, la línea 3, la línea 4, la línea 5, después aquí ves que llega acá y vuelve a cambiar la orientación. Entonces, en la misma línea cambia de orientación. Este punto no pertenece a esto porque no está con el mismo tipo de seguimiento de secuencia. Aquí venía la línea 20 y aquí volvió otra vez a la línea 20 y después siguió en este sentido con la línea 19, 18, 17 hasta llegar acá y volvió nuevamente a cambiar. Cada línea es una línea de píxeles. Son líneas de píxeles. O sea, son puntos, son píxeles. Es que estamos trabajando con imágenes, perdón. Cuando trabajar con imágenes, agarramos la imagen y decimos son líneas y columnas. Ustedes establecen cuánto es el cambio lineal. ¿Cuánto es el Digamos, cambio? el cambio que ustedes dicen, bueno, a lo largo de la línea roja Sí. izquierda va cambiando. Sí, claro, va cambiando de punto a punto. Pero ¿cuándo decide usted que ya es una trayectoria diferente? Claro, porque la progresión acá va siendo positiva. ¿De acuerdo? Aquí cambia de manera negativa, se devuelve. Entonces digo, ok, ahora la manera de ver es el sentido negativo. Pues debe cambiar positivo acá, entonces es otro y así sucesivamente. Sí. ¿Por qué incluir el hueco que hizo el bicho? O sea, eso no, Bueno, es que inicialmente no sabemos que el bicho es un hueco. ¿De acuerdo? Es un objeto cualquiera. De eso se va a encargar el algoritmo clasificador de decir que ese hueco no es relevante. ¿De acuerdo? Pero por el momento tengo que presentar todos los datos posibles. No sabemos qué tan complejo es el objeto con el que estoy trabajando. Entonces, por eso queremos esos huecos. ¿De acuerdo? Entonces, claro, lo que hacemos es, básicamente, cuando tenemos todos esos puntos, cogemos solamente algunos puntos. O sea, los reducimos a un número uniforme de puntos. ¿De acuerdo? Y lo que hacemos es pasar esos números descriptivos adecuados, codificados adecuadamente al modelo markoviano que establece una relación con la secuencia. ¿De acuerdo? Y entonces, básicamente, por ejemplo, para tener una idea, esto se hizo con especies de Laurasia de las Islas Canarias, que eran 16 Laurasias las que estábamos reconociendo, de 3 especies diferentes. Y el método nuestro, digamos, si lo hubiéramos hecho es, una vez que tuviésemos el borde, uniformemente hubiéramos cogido los puntos, sin tomar en cuenta la estructura que acabamos de implementar. El error de reconstrucción de la hoja original, según el método nuestro, es mucho más pequeño que haberlo elegido de forma uniforme. Para tener una idea, el error que comete el método nuestro más grande, que es alrededor de 8 puntos, 8 píxeles, de escala, equivale al trazo de un lápiz número 2. Bueno, o sea que es muy poco el error de reconstrucción. Significa que yo puedo reconstruir con 300 puntos solamente, 360 empezamos en ese momento, la hoja completa que podría estar compuesta de 2000 puntos. Si lo hubiera hecho con la función uniforme, ¿de acuerdo? Pues los errores son muchísimo más grandes. Entonces encontramos que esa forma de estructurar es una manera adecuada para identificar, digamos, con los puntos de control el borde que queríamos describir. ¿De acuerdo? Después, claro, lo que hicimos fue algo muy sencillo, cogimos un punto que no tuviera sesgo,
a partir del cual empezamos a codificar de manera angular, y es básicamente, tomamos el centroide del nodo. Todos esos puntos, definimos el centroide, que todo el mundo sabe definir, pues ese es el promedio de todas las coordenadas en línea, o sea, de todas las líneas y de todas las coordenadas. Bueno, a partir de ese punto lo que hicimos fue usar, o sea, cogimos solamente algunos puntos, estos puntos los codificamos angularmente. Las ventajas de tener una descripción angular de ese tipo es que evidentemente cuando yo inicio con un punto inicial, el próximo punto va a estar identificado, va a ser totalmente predecible cuál va a ser con respecto a los ángulos. Este ángulo que está acá me va a dar esta orientación, el ángulo que está acá me va a dar esta orientación. La intersección de estas dos líneas me da el punto que sigue. Entonces, la descripción del punto se puede predecir con el anterior. Y eso entonces nos da la idea de dependencia secuencial. ¿De acuerdo? Además de que, claro, la misma descripción angular, la matemática de Kindergarten 1, cuando ustedes tienen triángulos similares, ¿de acuerdo? Ustedes pueden cambiarlos como les da la gana, los pueden amplificar, los pueden reducir y sigue siendo la misma descripción de un triángulo. ¿De acuerdo? Y lo que tenemos aquí es, evidentemente, para 3 puntos la descripción de un triángulo. ¿De acuerdo? Entonces nos hace una descripción que es independiente de la escala y la orientación. ¿De acuerdo? Bueno, propiedades geométricas interesantes, producen secuencias libres de escala y orientación, básicamente, o sea, una codificación angular que es adecuada en ese sentido, ¿de acuerdo? Y a partir de estas descripciones secuenciales, por, ¿cómo se llama? Como son descripciones en las cuales existe mucha variabilidad, por así decir, de los puntos, lo que hacemos es reducir esa variabilidad y por un proceso de reducción, o sea, básicamente decimos, bueno, 3.14 es igual a 3.14, 15, 16, 3.1 es 3.14, todos esos los agrupamos con un mismo valor, o sea, hacemos una cuantificación de datos que los llamamos símbolos, y estos símbolos son los que pasamos dentro del modelo markoviano, ¿de acuerdo? Que está definida básicamente por una matriz de transición de estados, una matriz de inicio de símbolo y la evaluación probabilística de ver un símbolo en un estado particular. Además, computacionalmente calcular un HMM es muy pesado. ¿Sí? ¿Cómo le das peso a la matriz de transición? O sea, ¿qué automáticamente el algoritmo genera las probabilidades de transiciones entre estados. ¿Basado en qué? ¿En la frecuencia? En la frecuencia que se va observando, o sea, uno define, hay que hacer un poco de bateo, esa es la realidad. Este tipo de algoritmos hay una serie de desconocidos. Por ejemplo, ¿cuánto es el valor de cuantificación? O sea, la reducción de representatividad de los datos que estás observando en ese momento. Eso es algo que de alguna manera hay que batear y uno dice más o menos. Pero pasa frecuencia, no es por maximización, digamos. No es por maximización de nada, eso es un problema. Existe una parte de bateo y esa parte de bateo es lo que consume. O sea, la parte de optimización, de estar haciendo pruebas y pruebas y pruebas nos demora unas semanas. Por allá. ¿De acuerdo? Una vez que esos parámetros están afinados, entonces ahora sí se los podemos aplicar. Pero esa es la parte, digamos, de inversión que hay que hacer, ¿de acuerdo? Y lo que hace el algoritmo básicamente es observar esos cambios que se están haciendo con el número de estados para los cuales se están trabajando y entonces te va generando probabilidad de transición de un estado. Pero ese es el corazón de todo el algoritmo, ¿verdad? Ese es, por así decir, el corazón, sí, en realidad sí. Después vamos a ver que vamos a tener todavía esta problemática. O sea, hay especies que están muy pegadas unas con respecto a otras. ¿De acuerdo? Entonces, tratar de separarlas es generar un algoritmo que tuviese que pasar por cada una de esas diferencias para poder realmente separar las dos. Entonces, y esa es la idea que sigue, es básicamente, bueno, lo que tenemos básicamente es un cálculo probabilístico, ¿de acuerdo? Para evaluar efectivamente cada una de ellas, y dijimos, bueno, el kernel de Fichte es muy bueno, el HMM es muy bueno como digamos, de alguna manera, un codificador de información, básicamente. ¿De acuerdo? Y después lo que dijimos es, necesitamos un mejor clasificador que haga la siguiente operación. Si dos cosas están muy pegadas así, es porque las estamos viendo en 2 dimensiones solamente. Si yo las veo en 3 dimensiones, eventualmente las separo. Y entonces, esto se puede separar de una manera muy sencilla, con una línea.
acuerdo? O sea, el clasificador nuestro no es un clasificador complejo, tiene que irse pegando a cada una de las diferentes diferencias, sino que, visto que esto es una proyección en realidad de 3 sobre 2 dimensiones, esto nos permitiría entonces, por un procedimiento que lo que haga es generar una nueva dimensión, separar mejor efectivamente las clases. ¿De acuerdo? Y entonces desarrollamos teoría y dijimos, ok, la manera de implementar eso es evidentemente un modelo de soporte, modelo vectorial de soporte finito, y entonces hay que utilizar el HMM como el gradiente de la función de optimización que utiliza el SVM, y entonces había que chuparse la generación de esto. Entre Carlitos y yo no la chupamos después de mucho trabajo, efectivamente. Y todavía no lo hemos publicado. Es algo que todavía nos hace falta. ¿De acuerdo? Porque hicimos pruebas, cosas por el estilo, y entonces, bueno, efectivamente, era suficiente. Pero esto es de la parte teórica que tuvimos que chupar, esa parte. Respecto a la codificación, nos tuvimos que chupar esa parte. ¿Cómo hicimos para agarrar los dos, ¿cómo se llama?, algoritmos diferentes y realmente embeberlo uno dentro de otro? O sea, metimos uno dentro de otro para que efectivamente generase un solo algoritmo que efectivamente es efectivo. ¿De acuerdo? Entonces, bueno, aquí básicamente es cómo funciona el SVM, que básicamente genera, pues con este gradiente, permite entonces generar una superficie de separación, que básicamente es una línea, ya que lo hicimos así, podemos tirar una línea y las dos clasecitas me quedan perfectamente, ¿cómo se llama?, diferenciadas con una noción de distancia. ¿De acuerdo? Para establecer efectivamente distancia en un espacio vectorial, tienes que definir una distancia para decir que están separados están y demás, y la idea es el dibujito clásico de toda la vida que le hemos estado enseñando a ustedes, ¿de acuerdo? Que era básicamente, pues, coger una línea que se presenta sobre, de alguna manera, la frontera hasta donde llegan las clases, ¿de acuerdo? Y tirar algo que las separe. Y entonces, ¿qué es lo que hacemos? Bueno, por cada clase generamos una de estas máquinas, un SVM. Este es un proceso lento, salvaje, doloroso, que cuando nosotros trabajamos nos vamos a la playa, dejamos a la máquina, bueno, vamos, estamos trabajando y que les digan, no, vamos a quedar frente del monitor, ¿de acuerdo?, observando cómo cambian los números. Entonces la idea es, parte de nuestro trabajo es ir a la playa justamente. Cuando estamos trabajando realmente es cuando no estamos, ya estamos realmente a este nivel de poner en generación. ¿De acuerdo? Y efectivamente, para ver un poquito de resultados y observar la viabilidad, estos son algunos de los ejemplos con los que alimentamos el sistema. Yo creo que son bastante explícitos. Hojas olorosamente comidas medianamente, deformadas, ¿de acuerdo? Deformadas en este sentido, chiquiticas, deformadas, sí. ¿Cómo se nos ocurrió? Las peores hojas que Daniel nos también se las metemos al sistema, ¿de acuerdo? Y eso era para ver hasta dónde podíamos efectivamente clasificar. Interesante. Vean ustedes que las tasas de reconocimiento todas son muy buenas, prácticamente un 99%. Vean ustedes que el valor de entrenamiento acá, por ejemplo, de una sola hoja de ¿cómo se llama?, de los géneros presentados, le daba suficiente discriminación para reconocer que las otras, ¿de acuerdo?, estaban en un 99.83% con una desviación estándar de 0.3727. ¿De acuerdo? Una sola hoja. Y en el caso de utilizar, esto usando una línea de separación, utilizando funciones más complejas, digamos RBFs, bueno, que son gaussianas básicamente, nos da una mejor, bueno, en este caso no da ninguna, pero a partir, por ejemplo, de 3 hojas que se le den al sistema, se tiene un 100% en los dos casos, ¿de acuerdo?, con una desviación estándar de 0. No se equivoca nunca. ¿De acuerdo? Eso es interesante. Y también hay otro aspecto interesante, es que conforme uno va aumentando el número de hojas de entrenamiento, eventualmente empieza a decaer. ¿De acuerdo? Hay que ver, interesante es que con este tipo de funciones un poquito más complejas, se sigue manteniendo el mismo régimen. ¿De acuerdo? Bueno, aquí lo que vemos, algunas ideas de clasificaciones diferentes. Por ejemplo, estas eran las lauráceas de especies de Canarias sobre 6
alrededor de 16 variedades, y aquí vean ustedes que se siguen manteniendo el mismo tipo de resultados. O sea que el sistema es bastante estable en generalización y en especificación. ¿De acuerdo? Es decir, reconoce especies tanto como géneros, que es interesante, o sea, tiene esa capacidad. Y además es robusto a, ¿cómo se llama?, a variación entre los elementos que se establecen. ¿De acuerdo? Bueno, funciones generales, muy buenos resultados, se identifica tanto géneros como especies y es un sistema muy estable. ¿De acuerdo? Algunas ideas que podemos hacer, lo que debemos echar con el Pejivalle como fruto, para ver hasta dónde llegamos. La idea que tiene Fuchs es excelente, hay que tomarlo en un teléfono celular, el fruto presentado de alguna forma, mandárselo al sistema de la UCR, el sistema de la UCR dice que es tal especie de Pejivalles, que está en tal región, le da tales características y toda la información que quiera tener el productor. Es un sistema que una vez trabajado, una vez implementado, es inmediato y es muy robusto, un trabajo muy